Hola a todos, hoy estamos con los líderes del proyecto de cruceros costeros y fluviales de los destinos náuticos sostenibles de España. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Contarme. Muy bien, encantados de participar y de poderte contar durante un ratito, pues un poquito el origen de este bonito proyecto. Precioso, precioso. Pues la que nos ha hablado es Elena, estamos también con Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, pues contarme cómo empezó todo, el origen. Bueno, si tal empiezo yo. Yo soy Sí, el presidente de la Asociación Galega de Actividades Náuticas, y llevamos desde el 99 que empezamos a trabajar con el turismo náutico y con proyectos europeos, con socios. Siempre hemos nacido y en nuestro ADN está la colaboración y la cooperación, porque es la única forma de desarrollar un destino, un territorio y más una zona como Galicia, que son pequeños territorios, pequeños municipios y no tienes a lo mejor una capacidad grande para desarrollar grandes proyectos. No estamos en el Mediterráneo, donde hay una atracción turística, un sol. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, desde la asociación, trabajar ya desde hace mucho tiempo, en principio en el arco atlántico. Hemos empezado a trabajar con los franceses de la Bretaña, con el Reino Unido, con Irlanda, con Portugal. ¿Por qué? Porque teníamos ya históricamente, desde el Neolítico, siempre ha habido navegaciones entre esa costa atlántica, ujú, y hemos participado ya en 3 proyectos europeos con ellos, que era el NEA 1, que era nautismo en el espacio atlántico, el NEA 2, que es el mismo, pero del ámbito también del espacio atlántico, y luego el proyecto Capitaine. En ujú. el primer NEA 1 trabajamos ya lo que era el producto náutico en general, lo que es una actividad náutica. Ya se creó un pequeño label de actividades náuticas. Ya nosotros estábamos siempre detrás de lo que es la calidad, que el turista o el que quiera disfrutar de esa actividad sepa que lo que lleve ese label va a cumplir unos requisitos. Mínimos, Y no claro. defraudemos, como cuando viene la gente a visitarnos a Galicia, no queremos defraudar. En nuestra casa, pues es Ujú. lo mismo. No queremos defraudar a la gente, y por eso la calidad o el control siempre está detrás. Claro. Fue un gran avance el tercer proyecto que sacamos a nivel atlántico, el denominado Capitaine, porque ahí ya se trabajó con la idea que tenían, que había empezado en Francia, de los pequeños cabotajes, le llaman los petit cabotage, que Ujú. eran pequeñas rutas que hacían en Francia. Sobre todo ellos lo hacían para promover lo que es que la gente que tenía pequeñas embarcaciones de menos de 7 metros, que no se atrevían a navegar entre las rías, en este caso bretonas, pues porque salía poquito dentro de su ría, que en barcos Ujú. pequeños fueran en grupo, lo que se llama navegación en conserva. Entonces sacaron un producto que esos pequeños cabotajes lo hacían una vez al año, se juntaba un montón de barcos, iba financiado con cargo del proyecto, y entonces hacían esas rutas. El objetivo de ellos era dinamizar, que la gente perdía el miedo y utilizaba su embarcación, y entonces que cuando parara en un puerto, gastara dinero en ese puerto y sobre todo conociera el patrimonio de ese puerto. De hecho, llevaban a bordo lo que era una guía con información de cada puerto, notas para la navegación y luego incluso notas idiomáticas, de tal forma que el bretón aparecía de una forma amigable, en el que pues tenías la traducción a francés. Entonces no te imponían el idioma, sino que formaba parte de entender mejor ese patrimonio cultural y natural, como puede pasar aquí en Galicia, que oyes la palabra con y no sabes lo que es, y con es una piedra. Entonces, Así. está en la terminología local, era aprovecharlo, digamos, en esas rutas de patrimonio. Y a Ujú. partir de esa idea, pues nosotros propusimos en Galicia, en la Xunta de Galicia, pues crear algo así en Galicia para hacer nuestros pequeños cruceros, pero utilizando las embarcaciones que existían ya en la zona. De tal forma que, como no podíamos tener un gran crucero, una gran ruta marítima, que ya eran cruceros de 5.000 personas, que llegan a un puerto grande en una ría, pero no te van a los demás puertos. Entonces, que fueran barcos pequeños que pudieran ir recalando en los distintos puertos. La Xunta de Galicia creyó en el proyecto, nos apoyó mediante un convenio y desarrollamos los primeros cruceros costeros, que le llamamos los mini cruceros costeros, porque no son cruceros marítimos, que es la diferencia, ¿no? Claro. Los cruceros costeros, pues lo que hacíamos es, se salía de un punto, la gente llegaba a lo mejor en autobús al hotel, se trasladaban al puerto de salida, hacían una navegación,
una escala en un punto, visitaban ese lugar y luego comían a bordo, otra escala y volvían a puerto. Con lo cual, estabas como recorriendo las rías como si fueran el río Sena. Cada día recorrías un trozo y un pedazo de Galicia, descubriéndolo desde el mar, que muchísima gente no lo conoce, y luego era una forma totalmente distinta de conocer el territorio. Eso nos ayudó a que municipios que a lo mejor en ese puerto no tenían atractivo, con lo cual, si no tienes un atractivo, no vamos a hacer escala, pues crearan su exposición. De ahí eso permitió que entonces pudieras hacer escala. Eso fue moviendo lo que es la economía y el interés de los propios municipios. Y esos cruceros costeros, pues es un producto que estaba colocado a través de un tour operador a nivel nacional en las principales agencias de viaje de toda España y Portugal. Más de 7.900 agencias conocen ese producto. Hay unas fechas establecidas todos los años, con lo cual la gente sabe que compra ese producto en tal fecha, sabe el contenido perfecto porque fue diseñado ya pensando en lo que demandaba lo que es el turista. Y luego, complementariamente a eso, queríamos también acercar lo que son ese producto, cruceros costeros, pero a nuestra población local, para que se convirtieran en unos propios prescriptores, unos informadores de la gente. Y sacamos un producto que es Descubriendo las Rías. Ya era una ruta de un solo día, orientada a asociaciones de la zona, a un precio, digamos, casi de coste, para que al final todas esas asociaciones, esa gente, mucha que vive en las zonas costeras, pero que no había navegado. Hay un detalle que creemos que es muy interesante, es que diseñamos ese producto para personas mayores, que pues a lo mejor no habían subido un barco nunca, y asociaciones de mujeres, porque queríamos que también las mujeres fueran protagonistas, sobre todo de algo que a lo mejor habían estado siempre alejadas del mar, porque a lo mejor habían visto el mar desde la costa y eran sus familiares, sus padres, sus hermanos, sus maridos, los que iban a pescar y los que salían. Yo tengo amigos en Vigo y se iban todos los hombres. Claro, eran las mujeres las que quedaban en casa con las redes o después con las conserveras trabajando el pescado, pero no eran ellas las que salían en barco. Entonces, queríamos que estos proyectos también fueran integradores, tanto de personas mayores, incluso algunas, pues que eso, no habían subido nunca en un barco y que tenían sus problemas de movilidad, y que intentábamos que también fueran cruceros lo más accesibles posibles para todo el público, y también el igualarnos también en el tema de mujeres, ¿no? Entonces ahí, pues yo me he encontrado asociaciones de pueblecitos ya de Vigo que lo llevabas por dentro donde estaban los astilleros y nunca lo habían visto siempre lo que es la zona de la pesca, la zona de construcción, desde una carretera que no es nada. Y ver allí los barcos con esa construcción, pues claro, era una forma totalmente distinta, que luego hablarían en familia, con la gente, con lo cual fueron un éxito los dos, digamos, iniciativas. Cruceros costeros, digamos, como paquete de una semana que sigue funcionando. Descubriendo las Rías, pues son paquetes para asociaciones que van saliendo según les interesa a las asociaciones. Y con ese resultado, ese bagaje, pues en el proyecto europeo Capitán, pues conseguimos desarrollar ya un sistema de calidad para que tú, como territorio, quieras crear un itinerario náutico-cultural, un crucero costero o un crucero fluvial. Ahí ya estaba dados, porque en Francia tenían en la Bretaña todo lo que son las rutas fluviales de la Bretaña, que estaban sin aprovechar, con esclusas. En Normandía ya era costa, en otros sitios también era costa y había parte fluvial. Entonces, aprobamos, digamos, un sistema en el que yo lo que quiero como primera fase es definir unos itinerarios, el que tenga una embarcación o la pueda alquilar, que sepa qué itinerario le aconsejo yo. Puedes salir de aquí, te va a durar tanto tiempo, puedes parar en estos puertos, aquí reservas, aquí visitas no sé qué. Y para aquellos que ya tienen un producto, que es una empresa que dice yo quiero ofrecer un producto pero con este sello de calidad, para que luego se pueda promocionar bajo ese paraguas, pues sacábamos los itinerarios premium, porque ahí ya, digamos, había un tour operador o una empresa que está responsabilizándose del producto que se va a vender. Eso ya tiene unas fechas, de ahí salió ya un catálogo de los itinerarios a nivel del espacio atlántico. Todo eso han sido piedras en la construcción de lo que es ahora el proyecto ya de España de cruceros costeros. Como tenemos tanta relación con Portugal, desarrollamos ya un proyecto de cooperación específico entre Galicia y norte de Portugal, que es el Ecodeste. Y ahí estamos con más piedras dentro de nuestra casa común. Entonces ahí ya dijimos, bueno, tenemos una serie de problemas,
para que se desarrollen los cruceros costeros. Vamos a utilizar el dinero de este proyecto para tratar de buscar soluciones. Entonces teníamos pantalanes que no había un gestor del puerto, eran de una entidad que es Puertos de Galicia, pero que nadie se encargaba de la gestión. Entonces tuvimos que buscar una solución para que a esos pantalanes pudieras tener una plataforma de reservas, que es el portal Port Friendly, un portal amigable, puerto amigable, donde tenías la posibilidad de reservar, validar tu barco previamente, conforme tienes seguros, por si pasa algo en el pantalón, conforme cumples una serie de requisitos de permiso de navegación, haces tu reserva en ese pantalón y entonces vas a ese puerto. Y la puerta, mediante un código QR o tarjeta, se te abre y se te cierra durante el periodo que tú has reservado. Con lo cual, podíamos garantizar que si yo soy una empresa y quiero ofrecer a un año vista unas rutas, tengo que saber que voy a tener disponibilidad de ese pantalón. Porque si no voy a mover un barco con 50 personas y de pronto me dicen, no, es que este pantalón que quieres bajar, resulta que ya hay barcos. No está. Vamos a dar esa seguridad, que es lo que luego trasladaremos en la red de CCF. La seguridad, sobre todo, al que crea un producto a 6, 8 meses, 9 meses vista, que es lo que hace falta para vender en un mercado con turoperadores. Buscamos esa solución a ese tema de los puertos, buscamos ya dentro de los puertos cómo facilitar que la gente pudiera acercarse a ellos, de tal forma que dijimos, bueno, aunque la gente va navegando y sabe navegar con sus cartas náuticas, vamos a facilitarle que vean cómo es esa entrada a ese puerto, pues con un videodrone, de tal forma que se familiarice previamente como un street view del mar y se familiarice con lo que va a encontrar al llegar allí. Y vamos además, como no tenemos nadie a quien preguntarle cuando llegue al puerto, decir, bueno, ¿y qué voy a ver aquí? Pues vamos a facilitarle mediante foto 360 lo que son los elementos interesantes de visitar. Y cuando llega al puerto, si no vio la foto o no tiene internet, va a haber un panel informativo estandarizado con un mapa, con un minutero que te dice a qué distancia están los principales elementos que puedes visitar. Con lo cual, al final tienes un asistente turístico como un amigo que te acompaña, solo que aprovechando las tecnologías. Con lo cual, ahí avanzamos en la parte de preparar el puerto, hacerlo amigable, facilitar esa entrada y hacerlo que se una el puerto con el territorio en el que está. Dentro de eso, desarrollamos también para dar solución a aquellos lugares que no había nada que visitar o lo que había que visitar resulta que está cerrado porque no tienes personal durante el invierno. Entonces, si vas en invierno y hay un sitio maravilloso, una exposición maravillosa, pero está cerrada, es como no tener. Entonces, desarrollamos la idea y el concepto del monumento desasistido. Lo mismo que el puerto. Haces tu reserva de ese monumento con su llave electrónica, con su sistema conectado para que se funcione cuando hace la reserva y cuando entras allí. De tal forma que sitios que estén sin aprovechar o que mañana pues en una zona fluvial se monta en una exposición, pero está desaprovechada, como tenemos nosotros en ríos donde había aulas de naturaleza, que claro, como no había quien la atendiera, está cerrada. Claro. Se va estropeando y al final pierdes. Sí, sí. Yo tengo un museo aquí a 13 kilómetros del Cister y lo han destrozado. De estar cerrado, destrozado. La única forma de aprovechar eso es un tema de videovigilancia, un tema de sistema de apertura, un tema de reserva y que entonces se pueda aprovechar eso. De tal forma que la gente pues paga un poco de dinero para mantener las cosas, pero es que tiene una experiencia que no la tendría de otra. Claro. Y es una forma de hacer atractivo. Si no, puede haber muchas paradas muy interesantes que si no tienes nada que ver, no vas a hacer atractivo el producto a la gente, no hablar después de ese lugar donde ha parado. Entonces, esa es otra solución que buscamos para aprovechar patrimonio que estaba allí y que no estaba disponible. Luego a mayores, para facilitar que los que ofrecen producto turístico, y a lo mejor es un patrón que va con 6 personas a bordo y no puede llevar un guía, no porque no pueda, sino porque a lo mejor el barco no puede tener más personas o porque el coste de un guía durante un día hace inviable económicamente las cosas. Entonces lo que tenemos que ser realistas es o hacemos que sean viables en el rural las cosas o no habrá quien las explote. Nuestra labor es conseguir atraer turistas, pero que luego pueda desarrollar un producto diferente. Entonces, de eso justo he estado hablando con uno que tiene un albergue en los Arribes del Duero y va a crear un producto de estos y me decía, necesito un guía. Digo, obligatoriamente, ¿no? Sí. Puede él mismo hacer de guía o nosotros creamos una solución tecnológica a través de realidad aumentada, de manera que tienes esa información cargada en idiomas con audioguía
como para que tú puedas ofrecérsela a tus clientes y Claro. tú eres el patrón que lleva la embarcación, pero en la parte más cultural se la ofreces a través de una aplicación tecnológica, que para eso está. Ujú. Claro, sí, sí. Ahí lo bueno es que esa aplicación se puede utilizar de varias formas. Puede haber gente que se maneje, que se la pueda descargar si tienes contenido que previamente has tenido que crear, pero eso Ujú. forma parte de la infraestructura que deberíamos tener en nuestros territorios. Nosotros apostamos por el Atlántico y porque nos posicionáramos como un destino con infraestructuras, con contenidos disponibles para ser utilizados. Entonces, esos contenidos que hemos creado en el proyecto ahora están en la aplicación, pero mañana se pueden cargar nuevos contenidos e ir adaptándolos. La persona se lo deja al cliente y lo ve por el móvil y localiza ese punto, le da y ve qué es. Entonces, realmente te ubica lo que hay en la costa. Eso mañana podrá permitir que incorpores realidad virtual como un elemento, una reconstrucción de lo que es un antiguo edificio que ya no existe, un antiguo puerto romano, 20.000 cosas. Y luego a mayores te da información en distintos idiomas. Con lo cual el patrón también tiene la opción de decir, voy a seleccionar estos 5 elementos, los voy a poner en orden en el móvil, con el audio conectado y le voy dando el botón en alemán, porque son alemanes. Y a medida que te digo, aquello es tal, se lo digo yo, pues en alemán. Y entonces de esa forma estás generando una experiencia para esas personas que permite que pueda desarrollarlo, aunque lo ideal siempre es un guía, pero que no es viable y entonces no se podía desarrollar. Entonces son herramientas que fuimos creando, digamos, en el marco de ese proyecto y que las hemos ido testeando, que tendrán capacidad de mejora, pero que creemos que ya se ha avanzado 2 o 3 años para ahora llegar al siguiente punto. Y el siguiente paso o la siguiente piedra que hemos trabajado es la de las personas con capacidades diferentes. Entonces lanzamos un proyecto que es el proyecto Sana, donde colaboramos, donde queríamos acercar a las personas con capacidades diferentes, digamos, la náutica cultural, el turismo cultural, fluvial y costero, para que pudiera todo el mundo acercarse a él. No solo personas con capacidades diferentes, sino mañana personas con un envejecimiento activo que requieren de unos sitios con unas limitaciones. Sí, que están más adaptados y que permiten la navegación para cualquier persona, que la situación que esté. Entonces ahí también se trabajó con unos requisitos, digamos, que tendrían que tener tanto los puertos como las embarcaciones, unas recomendaciones, tipo de embarcaciones que podría haber específicas o adaptaciones para esas embarcaciones, que son soluciones que luego en la red nuestra podremos dar a conocer para que los demás adelanten 3, 4, 5 años el tiempo que llevamos invertido nosotros. Claro. Entonces, eso todos son las piedras sobre las que hemos cimentado el proyecto de la red. Entonces, lo natural es ¿podemos competir una comunidad autónoma sola en un mercado global donde el mercado es Europa y un chino, japonés, coreano viene a Europa? ¿Podemos competir las zonas rurales, las zonas que no son ciudades sueltas? No. Si queremos llegar masivamente a potenciales clientes tematizados y segmentados, necesitamos, digamos, agruparnos. No tenemos un río que ven en las películas el río Sena porque ven películas de Francia. O no ves porque ves películas. Aquí son nuestros ríos, son más pequeños y menos conocidos porque hay menos películas de Hollywood a lo mejor que hablan de ellos. Tendremos que hacer. Entonces, ahí es donde entramos nosotros Claro, le hacemos una propuesta de desarrollar, aunque sea uno en cada uno de nuestros destinos, un crucero o 2, que podamos luego decir, navega el Miño, navega el Duero, navega, aunque sea un tramo en el que podamos encajar y que mañana podamos ir con oferta a un tour operador tipo TUI alemán que diga, bueno, es que a mí me tenéis muy pocos. El problema que nos surgirá es, yo muevo de 50 en 50 o de 50 en 150. Ahí sí. Entonces, habrá algún sitio, iremos a velocidades diferentes, habrá algún sitio que diga, yo tengo capacidad para mover los Para 200. El otro estará ahí esperando y diciendo a sus representantes políticos, oye, si avanzamos aquí, podemos traer esto. Entonces, nosotros lo que queremos con este ya proyecto es, vamos a planificar a nivel nacional una estrategia conjunta, vamos a aprovechar lo que podamos aprovechar de las herramientas que hemos creado nosotros, y puede haber otros compañeros que tengan otras herramientas, vamos a poner todas las necesidades que tenemos en función de nuestro territorio con posibles soluciones y entonces cada uno va aplicándolas en su territorio. Y con los estudios poder demostrar a nuestros políticos que una inversión en el tema del cultural náutico
puede generar un dinero y una actividad económica que si no se invierte no lo va a haber. Y es igual que el Camino de Santiago empezó en su momento y a esa época, pues evidentemente había gente que iba, pero sí dio un salto cualitativo en el momento que estandarizaste, que mejoraste los albergues y se ha convertido al final en un flujo y una creación de riqueza que está dando de comer a muchísima gente. Nosotros nos objetivos que al final nuestros cruceros, en 10 años vista, pues el Duero sea un ejemplo de con sus posibilidades de navegación y que venga gente durante todo el año a poder hacer los distintos tramos del río Duero, que luego quiera dormir en lo que son los propios territorios, porque las embarcaciones de estos ríos no van a ser de alojamiento la mayoría de las veces, con lo cual tendremos más difícil, pero se podrán montar opciones de movilidad para que la gente pueda ya moverse desde la embarcación, sea con un transporte privado tipo taxi, que se traslade a un precio cerrado y que reservas dentro de una aplicación, de tal forma que sabes lo que te cuesta. Vas a hacer tu viaje, en qué fechas puedes hacerlo y que tengan disponibilidad para hacerlo todo el año o casi todo el año. Lo que nos pide un territorio que hay que desarrollarse, tener una oferta disponible todo el año. Y es un poco la base de lo que vamos a utilizar para los cruceros costeros. Y ahora ya comenta un poco más, Elena, lo que estamos en el propio proyecto. Claro. Hombre, aquí en el propio proyecto realmente fue, pues... Nace de una crisis, ¿no? Nace de una crisis porque todos a lo mejor recordaremos qué pasó en marzo de 2020, ¿no? Queda grabado en nuestras mentes para siempre, cuando de repente nos vimos encerrados en casa, algo que nunca pensamos que iba a pasar, que de repente el mundo se iba a parar, y realmente el mundo se paró en ese momento. Totalmente. Pero justamente de las crisis hay que aprender, y las crisis a veces son grandes oportunidades. Exactamente. Entonces, justo de esa crisis, nosotros de repente pues nos vimos encerrados, nos vimos que nuestros barcos estaban parados en los puertos, que ni siquiera los propietarios de los barcos podían ir a ver a sus barcos, que estaban prácticamente abandonados, que no te podías salir de casa, ¿no? Entonces, si no podías ni ir a la huerta ni nada. a atender a los tomates, o sea... Entonces, en ese momento, desde AGAM, creímos que era el momento adecuado de unir esfuerzos con el sector náutico a nivel nacional, que evidentemente que hay una asociación de náutica a nivel nacional, como es ANEM, pero que no son expertos en turismo, ¿no? Y nosotros realmente desde AGAM, desde Galicia, sí que trabajamos sobre todo el sector más turístico, más que a lo mejor el industrial, aunque el industrial también nos preocupa, pero el turístico lo teníamos muy desarrollado. Entonces planteamos comenzar a decir, bueno, pues vamos a hacer alguna reunión, a ver quién se anima, y planteamos, pues a ver cómo está el sector, qué mejoras se pueden plantear, cómo podemos unirnos para llegar más lejos. Y de esas reuniones que nacieron en el año 20, un poco, pues ya que estábamos encerrados, había que aprovechar la ocasión, y de repente pasó a ser todo virtual, y todas las reuniones así como estamos haciendo ahora, pues tú en Zamora y nosotros en Uganda por otra reunión de otro proyecto. Fíjate que parece que estamos tomándonos al lado. Al lado, ¿no? Pues cambiamos el chip y vimos que podíamos comenzar a trabajar de forma conjunta, y que esa idea que nosotros cuando desarrollamos los proyectos iba en el ADN del proyecto, que se pudiera hacer una capitalización de lo que habíamos obtenido y que pudiéramos transferir a otros territorios a nivel nacional e internacional todo esto que habíamos trabajado durante esos 4 años, pues creímos que era el momento, ¿no? Entonces, todavía a los 2 proyectos, Ecodestin y Capitaine, le quedaba un año, porque acabó en julio del año 21, es cuando hicimos los mítines de cierre, pero durante ese año pues les pudimos invitar a muchos de los compañeros que ahora forman parte del proyecto al cierre de los 2 proyectos. Ya muchos mostraron su interés en participar en el proyecto y firmaron cartas de colaboración y de interés de los 2 proyectos.
Y bueno, llegó la oportunidad de presentar una candidatura a una convocatoria de Experiencia de Turismo España y dijimos, esta es la nuestra. Ahí es la Claro que sí. oportunidad de convertir esto en este pequeño sueño de transferir el conocimiento en una realidad. Entonces nos pusimos en contacto con toda esa gente con la que habíamos realizado diferentes reuniones durante esa época. Unos llevaron a los otros, porque al final lo bonito de crear red es que al final crece por sí misma Sí. y acabas llegando muy lejos, mucho más lejos de lo que tú inicialmente te puedes imaginar o de los contactos que tú puedes generar. Y llegamos a crear un consorcio, un partenariado, que formamos parte de este proyecto y bueno, y tuvimos, después de trabajar mucho en esa convocatoria, en esa candidatura que presentamos, Un pues trabajazo, desde no, es, luego. es un trabajazo, sí. Yo creo que muchos a lo mejor todavía no son conscientes, pero tú, No. Patricia, que ya has tenido que presentar una candidatura para otro proyecto, sabes lo que es. Pero lo que pasa es que lo Tremendo. sabes después Tremendo, sí, sí. que unificar, bueno, ya no solo toda la documentación que te piden, ¿no? Porque estas cosas también hay que hablarlas, ¿no? Es decir, Claro. un montón de documentos de cada una de las entidades, el que tengamos que firmar pues documentos entre tanta gente que después se complica, que Se si el complica. certificado no me funciona, que si no consigo tal O se papel, pierde por ahí, que a mí o se me pasó en pierde. el último. Y después también ponernos de acuerdo en esa redacción, ¿no? Porque hay que redactar Claro. la idea que tenemos en la cabeza para que eso sea consistente y que el técnico correspondiente, cuando le toca leerlo, pues Se realmente lo entienda. entienda, ¿no? Porque Claro, sí, sí. nosotros que lo hemos vivido, para nosotros está como muy automatizado, pero cuando tienes que explicárselo a alguien en papel, es muy didáctico, ¿eh? Hay que explicarlo todo muy bien para que te Total. entiendan y vean el alcance del proyecto. Pues tuvimos la suerte, bueno, siempre con el mazo dando, ¿no? Después de un gran trabajo, de que el proyecto fuera aprobado. Fue entre esos 237 que se presentaron, solo se aprobaron 37. Y el nuestro consiguió pues la tercera mejor puntuación de esos 37 y fue el proyecto de más presupuesto de todos ellos, o sea, cercano a los 2 millones, Sí, que era el tope que se podía conseguir, ¿no? sí, sí. Además, sin quitaros ni un céntimo, porque veías el resto y habían quitado partidas y demás. No Un hubo ni una trabajazo. pega que ponerle al proyecto, ¿no? Nada. Y lo bonito es que no solo eso, que desde que, bueno, se recibió una primera aprobación del proyecto parcial y ya en noviembre del año 22 hicimos nuestra primera reunión para, bueno, algunos nos poníamos cara en persona por primera vez porque solo nos habíamos visto en virtual En y de virtual. repente éramos personas de carne y hueso y eso es algo pues muy bonito, ¿no? Muy Que de bonito. repente recuperabas el poder compartir, el vernos en carne y hueso. Y ya en ese encuentro ya no éramos 16 que formamos el proyecto, es que el acuerdo de... Una cosa es el acuerdo de partenariado del proyecto, que es el que consigue financiación, pero ya la red quedaba constituida con 26 entidades. 26 entidades de pues, más de 10 comunidades autónomas, con partenariado muy variado entre público, privado, que es lo bonito también, porque cada uno aporta un poco también su conocimiento y experiencia. Y bueno, que en ese momento creo que fue un punto importante a la hora de ver el interés que teníamos todos, porque sí, en online veíamos que estábamos todos interesados, pero de repente en persona vemos la ilusión que tienen todos y que han entendido perfectamente el proyecto, porque eso también por nuestra parte era muy importante. Habíamos participado en otros muchos proyectos europeos en los que a veces era difícil transmitir el objetivo Lo de que la quieres hacer. calidad Sí, sí, del cuesta. proyecto. No es fácil. Y resulta que nos encontramos que estaban todos muy alineados, con las ideas muy claritas y cada uno, claro, con su identidad territorial diferente, porque no es lo mismo Baleares que Canarias, en las que no hay ríos, que Extremadura o Castilla y León o la propia Galicia y Andalucía o el País Vasco.
ubicaciones muy, muy diferentes, con desarrollos turísticos distintos, y que todos ellos, cada uno, pues dentro del proyecto resulta que encajamos y que se puede generar un proyecto que tenga una estandarización, que tenga una calidad, que tengamos una dirección muy clara, pero siempre cada uno con su diferenciación territorial, ¿no? Y unos son más costeros, otros son fluviales. En Galicia, por ejemplo, tenemos de los dos, porque tenemos un gran río que nos cruza, que es el Miño, El y el Miño. que nos vertebra en las provincias gallegas. Y después tenemos una costa fantástica, ¿no? Que cubre 3 provincias de las 4 que tenemos. Entonces, nosotros ya habíamos trabajado en la provincia de Pontevedra con el proyecto Codestin, en la provincia de La Coruña con el proyecto Capitén, y comenzábamos a trabajar ya en la provincia de Orense, en el fluvial, con el proyecto Capitén también. Y ahora resulta que gracias al proyecto de Turismo España, a la red de cruceros, vamos a trabajar más hacia Lugo, ¿no? Ya para abarcar las 4 provincias y seguir trabajando en el fluvial, ¿no? Entonces, esa transferencia de conocimiento, de todo lo que, bueno, de los errores y de los éxitos que hemos tenido, pues va a poder hacerse de que podamos llegar mucho más rápido, claro, al objetivo que tenemos. Si nosotros en el proceso tardamos 4 años en estos 2 últimos proyectos, Ecodestin y Capitén, en el desarrollo de metodologías, en el desarrollo de materiales de formación, en el desarrollo de herramientas tecnológicas. Ahora la implementación va a ser mucho más rápida. De hecho, tenemos hasta noviembre del 26. Te iba a decir, o sea, hay una fecha límite y ya está. 24. 24, exacto, en noviembre del año 24. Que añades 2 años más. 18 meses que nos permiten desde Turismo España para ejecutar ese presupuesto que nos han ofrecido. Pero lo bonito es pensar en más allá. O sea, yo no quiero pensar en el horizonte noviembre del 24. Yo mi cabeza ya está en el 26, ¿no? Es que una vez que está hecho el trabajo, luego ya es mucho más sencillo. Claro, y en cada uno de los territorios, el objetivo del proyecto es que cada zona elija unas áreas piloto, unos destinos náuticos que se estudian, que se evalúan, que podemos decir, generar un plan estratégico para desarrollar ese destino náutico, y entonces aprendemos la metodología de cómo desarrollamos ese destino y trabajamos ya para crear esas unidades piloto de esos cruceros costeros y fluviales, y trabajamos en la sostenibilidad. Pero eso lo podemos después multiplicar todas las veces que queramos en otros territorios, porque estamos hablando de que tenemos no solo las 10 comunidades autónomas que forman parte del proyecto, pero todavía nos falta por incorporar más comunidades, y dentro de ellas tenemos muchas provincias que todavía pueden unirse al proyecto. Y lo bonito es que, aunque no tengamos directamente más presupuesto por parte de Turismo España, bueno, se podría presentar otras convocatorias, ¿no? Podríamos presentar. Sí que es importante que impliquemos a esos gestores de territorio, de esos gestores de destino que vamos a identificar, para que se impliquen, porque muchos de ellos tienen fondos para desarrollar turismo náutico en sus territorios y no saben muy bien qué hacer. ¿Cómo llegar al cliente final? Es que es una ayuda tremenda. Claro. Entonces, nosotros les vamos a dar la línea estratégica de lo que le falta en su destino, les vamos a apoyar y les vamos a enseñar esa metodología para analizar el destino, y ellos pueden decir, pues mira, pues ahora ya tengo las líneas de lo que tengo que mejorar aquí, pues me faltan pantalanes, pues tengo que ayudar con la formación del personal de las empresas náuticas que realizan este trabajo, pues tengo que ayudarles a hacer un proceso de descarbonización en las embarcaciones que utilizan, porque si queremos ser más sostenibles, lo que tenemos es que utilizar embarcaciones que tengan una huella de carbono cero. O sea, si podemos utilizar kayak y podemos utilizar embarcaciones a vela, o podemos embarcaciones con motores eléctricos, pues intentaremos ir descartando evidentemente las embarcaciones que tienen sus motores a combustión, porque tiene mucho más impacto en el medio, y que hay zonas en las que además no se pueden utilizar. O sea, en zonas que son ambientalmente muy sensibles, no te permiten navegar
con una embarcación a motor de combustión. Entonces tenemos que llevar también a esa sostenibilidad, ¿no? Y entonces, bueno, creemos que esas administraciones que se vayan uniendo al proyecto pueden ayudar a esas mejoras que vamos a detectar en cada uno de los destinos, ¿no? Mejoras, eso, tanto de formación como de instalaciones, como de mejora también de los elementos de patrimonio de la zona, porque es un proyecto que tiene muy clara la unión entre la actividad náutica y la actividad terrestre, entre lo bonito que tengo de mis zonas costeras y fluviales, pero también lo interesante de mi patrimonio, de mi cultura, de mi historia, de mi naturaleza. Entonces, y gastronomía, que ahí en Ribera Sacra, vamos, o sea, probamos vinos estupendos, comida estupenda, claro, y en el Duero, en Zamora, pues fíjate que pasa por 3 denominaciones de origen de vino. Ahí seguramente, cuando esté bien desarrollada la red y haya un apoyo por parte de Turismo de España, como ha hecho con las rutas del vino de España, habrá, digamos, variables de colaboración muy interesantes que nos permitirá beneficiarnos ambas partes con las rutas del vino de España. Y con otras rutas, Manuel, cosas como, por ejemplo, los caminos de Santiago, bueno, que salen de todo el mundo. Es como, dicen que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Llevan a Roma y a Santiago. Entonces, esos caminos de Santiago que tenemos en toda España, muchos de ellos se pueden combinar de la parte terrestre caminando con una parte. Nosotros ya lo estamos haciendo en Galicia y hay zonas en las que cruzamos nuestros ríos y unimos países para nuestros peregrinos gracias a la parte náutica. Y podemos hacer desarrollos porque es verdad que el que es el apóstol, o eso comentan, ¿no? Llegó una barca de piedra, llegó a Santiago a través de la Ría de Arosa, ¿no? Subiendo el río Ulla. Entonces, teniendo en cuenta algo como eso, hace que la actividad náutica también se pueda unir, pues eso, a caminos de Santiago, a caminos relacionados con el vino, a caminos relacionados, pues a caminos, pues a lo mejor ciclistas, que tenemos las grandes rutas, o sea, la GR14 que recorre todo el Duero y la verdad es que está fenomenal. Claro, entonces fijaros que siempre ahí acabamos uniendo los recorridos terrestres, sean en bicicleta o sean los que sea, con esos recorridos náuticos y todo ello pues disfrutando de nuestros restaurantes, de nuestros hoteles, nuestras casas rurales, nuestros museos, dando de comer a nuestros guías, porque sí que es verdad, Manuel lo comentaba, hay casos en los que no tenemos más remedio que utilizar la tecnología, pero nosotros somos los primeros en hablar con un guía y si hay posibilidad de que pueda ir en la embarcación, va a ser mucho mejor. Porque siempre la persona te lo va a contar, va a adaptar su discurso a las personas que están, a los clientes, entonces es muy valioso, ¿no? Van a hablar en todos los idiomas, ¿no? Entonces nosotros nunca, no descartamos que los guías evidentemente forman parte de nuestros recorridos, pero en algunos casos en los que que no hay siempre, o sea, el problema es que no hay siempre. O las embarcaciones que utilizas son muy limitadas y no te cabe una persona más. No te cabe más. Entonces tienes que utilizar en ese caso la tecnología. En algunas zonas, por ejemplo en Galicia, para hacer las visitas al parque de Illas Atlánticas, que tiene tanto atractivo, ¿no? Estas islas que rodean en la zona de las Rías Baixas, ¿no? Que tienen tanto atractivo, pues no tienes más remedio que llevar un guía cada 25 personas. O sea, si con 50, tienes que llevar 2. Fijaros que ni siquiera cuando hay ciertos requerimientos que están implementados por la administración y que tienen todo el sentido, como para que esos guías además tengan un papel importante. Pero también tienen un papel importante pues las empresas de transporte, los autobuses, los taxistas, empresas de alquiler de vehículos, empresas de alquiler de bicicletas, ¿por qué no? Que podamos, que al final conseguimos con un proyecto como este, de cruceros costeros y fluviales, dar de comer a mucha gente y intentar potenciar esas zonas, pues a lo mejor más rurales, tanto costeras como fluviales, que también tenemos zonas costeras que también pues no están tan desarrolladas turísticamente y se pueden apoyar, y insertarnos en el territorio y conseguir desarrollar el destino completo. No solo hacemos una actividad náutica y ya, es que ese no es el objetivo. Es la actividad náutica
y la Y actividad todo lo terrestre, demás, claro, sí, sí, como sí. para dar mucho más atractivo, ¿no? Ujú. Y bueno, ¿cómo veis cómo va desarrollándose con los socios y demás? Pues ¿Estáis yo que estoy un poquito más en el día a día, ¿no? La verdad es que les veo a todos con muchísima ilusión. muy bonito? Me encanta porque sí que es algo que hemos intentado desde el primer momento, dado que el proyecto nace de la colaboración y de esa unión y que tiene ese objetivo de crear red, desde el primer momento todas las decisiones se han hecho de forma colaborativa. O sea, es Ujú, que para tomar cualquier tipo de decisión hemos intentado que todo el mundo se implique y ujú. participe, ¿no? Y eso hace que creo que personalmente lo estamos haciendo todos muy bien, que todos nos tomamos muy en serio el proyecto y todos estamos muy implicados y todos pues están con mucha seriedad a la hora de cumplir cada uno de los objetivos del proyecto, cada uno de los hitos y de las actividades que estamos planificando y, y seguimos además parece que, bueno, que hemos entendido que seguir una metodología facilita mucho y hace que sea todo mucho más estándar y que después el resultado final sea mucho más potente. Que eso, pues por ejemplo, ahora que estamos trabajando sobre todo con el tema de los estudios, de los destinos, el que toda esa documentación acabe volcada a través de unos formularios en una sola base de datos, vamos a Ujú. llegar a tener a disposición o una información Big data, valiosísima que no va a tener nadie y que no claro. se ha hecho nunca. El Ujú, que podamos contar con una información unificada sobre cómo son estos destinos náuticos, tanto costeros como fluviales, cuáles son las necesidades que tienen, cuáles son las barreras más habituales a las que se enfrentan, tanto de meteorología como barreras más administrativas, que cómo es el sistema náutico, o sea, qué tipo de empresas hay, qué tipo de barcos tienen, qué tipo de productos venden, cuáles son sus clientes, de qué país proceden. Parece mentira, pero ujú. acabas teniendo un observatorio muy potente del sector náutico. Esto a un nivel pequeñito porque estamos trabajando pues, en 10 comunidades con 16 socios, pero que esto se va a poder seguir alimentando en cuanto vayan entrando más destinos y Claro. guiando la misma metodología, como dentro del proyecto tenemos como objetivo también ese observatorio de la oferta y de la demanda, vamos a Ujú, poder también dar incluso datos de las empresas náuticas que ya están trabajando, de cuánta gente mueven. Decir, oye, pues ujú. te voy a dar el dato de cuánto muevo en el año 2022, por ejemplo, en el año anterior, y vamos a poder tener un esquema de decir, oye, mira, es que en este destino, en estas empresas, trabajando estos productos, se está moviendo esta gente. Y el año que viene podemos hacer una comparativa, ¿no? Entonces, Claro. creo que eso también es muy valioso. Ese trabajo colaborativo que estamos haciendo Ujú. entre todos y esa dirección que hace que estemos todos tan alineados y con tanta ilusión. Yo estoy encantada con el partenariado que nos ha tocado, de verdad que sí. Y el próximo meeting es en En Ceuta. Ceuta. Porque parece ser que para ir a Ceuta o vas en barco o vas en helicóptero. Sí. O Entonces, a lo nadando, mejor podemos vamos en hacer helicóptero un... y volvemos en barco, no sabemos. Pero no, puede ser muy interesante. Primero porque estamos hablando de hacer un encuentro intercontinental, porque Sí, estamos sí, hablando de otro continente, total. que parece tontería, pero que pues es el que podamos trabajar cruceros que unen España con Ceuta, estamos hablando de Europa con África, Ujú. No cruceros lo pues, digas así que nos quitan Ceuta. O sea, es bueno, España. sigue siendo española, ¿no? Sigue siendo española. No, pero esa unión que van a trabajar desde el puerto Sotogrande con la comunidad, bueno, con la Cámara de Comercio de Ceuta para crear esos cruceros que crucen el estrecho, pues por ejemplo con embarcaciones, con veleros, Ujú. que pueda ser un producto estándar, que puedas reservar con anticipación, como decía Manuel, que lo puedas disfrutar y que puedas conocer dos realidades muy diferentes, como bueno, el ver Andalucía y ver Ceuta, Ujú. creo que tienen muchísima potencia. Y Ceuta, aun siendo pequeño, porque en el fondo es una ciudad,
Es una... Pues creo que aun siendo una ciudad puede convertirse en sí mismo en un destino náutico interesante que tiene mucho recurso histórico y que además es muy desconocido, ¿no? Sí, Eso también es muy interesante, que podamos, igual que vamos a descubrir pues, zonas de interior con esos cruceros fluviales, pues también podemos descubrir otros destinos que a lo mejor, pues porque están más alejados, pues a lo mejor no todo el ¿no? Y por mundo... la comunicación, porque yo la verdad es que cuando me enteré eso de Ceuta, dices, es que claro, es difícil llegar, no es tan sencillo. Exacto, exacto. Entonces, bueno, creo que puede ser muy, muy interesante llegar a hacer esas conexiones con embarcación. Ya hay unos ferries que comunican Algeciras con Ceuta o Málaga con Ceuta, con unos barcos muy grandes, pero que nosotros lo podemos hacer en un concepto turístico y que alguien pueda animarse a realizar ese camino, ¿no? Y Claro. creo que puede ser un meeting muy interesante. Además, lo bueno también es que ya en ese momento habremos avanzado algo más, porque sí que hemos estado, pues a lo mejor al ralentí, por el tema de que todavía no se había recibido hasta mayo la comunicación oficial de la concesión del proyecto, hasta el 26 de mayo no se recibió y no habíamos recibido los fondos hasta el mes de agosto, julio, agosto, no se recibieron los fondos de Turismo España y entonces sí que estábamos todos precavidos porque, bueno, evidentemente que si te conceden 2 millones de euros pero te los gastas, pero no tienes una confirmación oficial de que ese dinero está ahí, pues puede suponer un problema para los socios que comiencen el proyecto. Entonces, ahora que vamos ya a velocidad de crucero, usando terminología náutica, sí que para el encuentro de Ceuta podremos ver los avances que han hecho todos nuestros compañeros y iremos viendo las siguientes fases. Después quedará el otro meeting intermedio, que se hacerá en territorio de interior, en la zona de Castilla y León, que seréis anfitriones. Claro. Y el último que nos iremos a Andalucía, ¿no? Y ahí conoceremos pues, un poquito más de cerca lo que es la zona de Málaga y también Sotogrande un poquito, que son los 2 socios que tenemos en la zona, con el clúster de Andalucía y con el puerto Sotogrande. Ese será ese encuentro final del proyecto y que no tiene por qué ser final, realmente es un encuentro final Una continuación. Exacto, es como hacer un resumen de lo realizado en estos meses Un y... examen para pasar de curso. Exacto, exacto. Y ya planificar el siguiente y ya ir preparando cuáles son los siguientes pasos. O sea, esto ya no tiene vuelta atrás. Esto en el momento que la máquina está en funcionamiento, lo único que podemos es seguir dando pedales y seguir dándole al remo. Al remo, al remo. Exacto, para ver cuáles son los siguientes pasos. Y tenemos una oportunidad fantástica para durante estos meses seguir sumando entidades públicas y privadas a la red y decir que además que los socios son muy diferentes en tamaño y en tipo de socio y demás, o sea que se acepta todo. Tenemos empresas pequeñas, pero empresas, tenemos asociaciones turísticas, asociaciones más relacionadas con la náutica, tenemos clústeres, como tanto el clúster de Andalucía como el clúster de Baleares, que son entidades grandes, potentes, tenemos una entidad muy interesante como es la Asociación de Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña, que es una entidad muy potente y muy grande en Cataluña y que están muy implicados en el proyecto. Estamos encantados de que se hayan sumado al proyecto. En Canarias también tenemos a los compañeros de Turitech, que también es empresa, pero que colaboran con ellos los compañeros de Centecima. Y bueno, que somos muy diferentes y también tenemos entidades públicas, claro que sí, tenemos entidades públicas como la Diputación de Valladolid o la Asociación de Municipios Ribereños del Duero, que está asimilada a público porque es una asociación de municipios, o la propia Cámara de Comercio, como comentábamos, de Ceuta, que también es asimilado a público. Entonces, fijaros que es muy variado, ¿no? Entidades públicas, privadas y todos con tamaños diferentes y que cada uno también tiene presupuestos distintos dentro del proyecto, pero que al final vamos a hacer un recorrido muy parecido. Pues a lo mejor unos con un destino más pequeñito y otros con un destino más grande, pero al final vamos a prácticamente
conseguir un desarrollo bastante uniforme en casi todos los destinos en donde vamos a trabajar. No, y lo bueno que el cliente, todos los que nos van a oír esto, que va a poder buscar desde el sitio más chiquitín y sostenible hasta un puerto como el de Puerto Sotogrande, pues tremendo. O sea, que hay para elegir, para todos los gustos, tamaños y bolsillos. ¿Sí? Bueno, y es importante, o sea, estamos hablando de que el proyecto para nosotros era muy importante llegar hasta el momento de comercialización. Sí que es verdad que la comercialización no va a ser financiable dentro del proyecto de Turismo España, pero nosotros lo tenemos ahí, o sea, tenemos muy claro de que el proyecto no valdría de nada si estudiamos el destino, trabajamos con las empresas, las formamos, utilizamos herramientas tecnológicas, creamos el producto, hacemos un catálogo, lo traducimos en idiomas, llegamos hasta ahí y de repente no lo vendemos. No, claro, es que para nosotros es muy, muy importante comercializar el producto. Y es quizás lo diferente que hay con otras iniciativas. En la nuestra, por nuestra propia experiencia en estos dos proyectos, Ecodestin y Capitaine, nosotros conseguimos comercializar el producto. Conseguimos que agencias de viajes nos lo vendan y que grandes turoperadores lo conozcan. Y a nivel internacional hemos hecho encuentros con turoperadores de a lo mejor 10 o 15 países para presentarles el producto. Eso nosotros lo hemos hecho. Y como lo hemos hecho, pues nuestra idea es seguir haciéndolo, ¿no? Si ya lo hemos hecho una vez, está claro que vamos a seguir haciendo. El proyecto no valdría de nada si creamos estas experiencias y después nadie las encuentra en el mercado. No. Es importante tener un portal de comercialización. Nosotros lo creamos desde AGAN, que es Nautic Destination, en donde se pueden ver todas las experiencias, las que existentes y todas las que se van a crear, y aparte muchos de nuestros socios tienen a lo mejor otras herramientas de comercialización que también van a utilizar, de manera que consigamos llegar al máximo número posible de posibles clientes nacionales e internacionales, y que en un futuro podamos incluso llevar esta idea y esta iniciativa a otros muchos países, ¿no? Por ejemplo, un proyecto que presentamos, que, bueno, estamos esperando a ver si nos lo financian o no, algunos de los socios de la red, que éramos limítrofes con Portugal, pues creamos una candidatura para un proyecto de una candidatura europea. Exacto. Y todavía no sabemos si se va a aprobar, pero si se aprueba, llegaríamos a crear cruceros fluviales en los 5 grandes ríos de la península ibérica, que unen, pues tenemos en el norte el Miño y el Lima, que unen lo que es Galicia y Portugal. Después tenemos el río Duero, evidentemente, que compartimos. Tanto los portugueses le están sacando un partido estupendo, fluvial. O sea, yo cuando me he dado cuenta de que desde Salamanca llegas al océano y no lo sabía, o sea, tremendo. Sí. Y después lo mismo en el Tajo, que también es un río que compartimos, dando de una orilla, vamos, de la parte española como la portuguesa, y el Guadiana, que el Guadiana también lo compartimos. Entonces, nosotros ya estamos poniendo los ladrillitos para que este proyecto pues no se quedase en Galicia, no se quedase en todo solo España, sino que ya sea una red ibérica, uniendo España y Portugal, de cruceros transfronterizos, y que en un futuro y con todo lo que iberoamericana ya estamos haciendo, que tú, Patricia, estás haciendo una labor tremenda, que podamos trabajar en el tema iberoamericano. Nosotros hemos hecho contactos en estos últimos proyectos, pues con Brasil, hicimos contactos con Uruguay, con varios países de Latinoamérica, con México, pero bueno, que tú también estás siendo una gran embajadora a nivel internacional para llevar este concepto a Latinoamérica, que creo que puede ser muy, muy potente, porque ellos tienen también mucha costa y muchos ríos. Muchos ríos preciosos. Para ellos puede ser muy interesante el concepto y que posiblemente sus gobiernos puedan apoyar un concepto como este y puedan acabar, bueno, siendo transmisores de este conocimiento que nosotros podemos tener, ¿no?
Y el tema de la sostenibilidad, que tanto se habla, y no es solo sostenibilidad a partir de naturaleza y de cuidado del medio ambiente, sino también del destino en sí. O sea, los pequeños productores y demás se ven beneficiados con esto. Sí, 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 sí. Y sostenibilidad o sea, lo que es conseguir fijar población en el territorio, Claro, pues yo te conseguir digo. que nuestros jóvenes puedan quedarse. ¿Por qué? Porque tengan pues una actividad nueva para desarrollar, para crear esas pequeñas empresitas náuticas, empresas de turismo activo o tal, que acaben trabajando unificadas en el territorio y que acabemos dando de comer también a esos restaurantes, esos hoteles, a casas rurales, a todo eso. Entonces, al final acabamos siendo un motor de territorio, un motor de destino, ¿no? Entonces, y un motor también de cultura, porque lo que queremos es Que no se pierda, claro. dar a conocer nuestra cultura, nuestra historia, y eso es algo que diferenciarnos de ese turismo náutico que a lo mejor hasta ahora se conocía, pues a lo mejor en España, que era más de sol y playa. Pues bueno, sol y playa, como no tenemos sol y playa en todos los sitios, y tenemos que compensarles con otra cosa. Pues a lo mejor no tenemos sol y playa, pues yo qué sé, en algunas zonas del interior no hay sol y playa. Bueno, pero tenemos un montón de cultura y un montón de gastronomía y de historia que compartir, y que entonces podemos rehacer ese discurso y decir, oye, mira, sol y playa, si lo quieres lo tenemos, pero además podemos ofrecer algo más, ¿no? Yo digo que en Zamora hay 18 playas, ¿eh? O sea, Sí, que pidan más. Quiero decir, sol y playa lo tengo, que pidan playa de mar y ya ahí me pillan, pero... Sí, sí, ¿no? Y nosotros en el mío, que tenemos un montón de playas fluviales fantásticas, y bueno, y en Extremadura, que tienen grandes mares interiores que son, bueno, mares, llamados mares literalmente, ¿no? Entonces todo eso hace que, bueno, que realmente sí que tenemos recursos, y que sí que podemos ser súper atractivos, ya no solo para el turismo de proximidad, porque sí que queremos que la gente lo conozca, sino a lo mejor para un turismo internacional que quiera venir a visitarnos, ¿no? Totalmente. Bueno, pues me ha encantado compartir este rato con vosotros y seguimos en ello, remando siempre hacia el mismo destino, Siempre navegando. hacia el infinito y más allá. Con la vela todo trapo, vamos. Muchas Nosotros gracias. encantados también de que, bueno, que hayas llevado un ratito también para que podamos compartir, y que bueno, que esta iniciativa es muy interesante, que nos puedan escuchar, y que puedan pues saber un poquito más del proyecto. Y los interesados que se dirijan pues al socio de cada uno de los territorios, decir, oye, ¿qué se va a hacer aquí? ¿Cómo puedo participar? ¿Y cómo puedo unirme? Yo también quiero participar en cambiar mi país y mi territorio. Y inversores que les sobre la pasta y que quieran invertir en territorios chiquititos. Pues sí, porque esto puede ser un negocio. Inversores y benefactores que quieran contribuir a que a lo mejor un territorio en que vivieron sus abuelos pues vuelva a tener y florecer como tiene que estar. Mira, claro que sí. O grandes empresas que a lo mejor no planteaban que se puedan implicar en el turismo náutico. ¿Y por qué no? Si te dedicas a otra cosa, pues a lo mejor el turismo náutico puede ser otro nicho de mercado. Variable, claro que sí. Sí. Bueno, pues lo dicho, muchos besos y muchas gracias. Un saludo. Adiós. Adiós.